Hoy voy a hablar sobre sensores o detectores del curso de electrónica industrial. Los sensores son el principal medio de enlace entre los procesos industriales y los circuitos electrónicos que tienen la función de controlar ese proceso. Los sensores o traductores son dispositivos que transforman una cantidad física, llámese movimiento, posición, humedad, distancia, temperatura, a una cantidad eléctrica o electrónica. Existen sensores de temperatura, de presión, de caudal, de humedad, de posición, de velocidad, torque, proximidad, etc. Ellos obran mediante efectos resistivos o capacitivos, magnéticos, piezoeléctricos, térmicos, ópticos, electroquímicos, etc. Por ejemplo, un sensor de temperatura detecta variaciones de la temperatura en un sistema y la transforma en una señal eléctrica que llega hasta un circuito electrónico. Dependiendo de su funcionamiento y de la manera en que la transforman, existen distintos tipos de sensores de temperatura. Hay sensores tipo RD, termistores, termopares o sensores de temperatura mediante rayos infrarrojos, etc. Ahí tenemos unos modelos de sensores térmicos conocidos como termopares. El termopar es el más empleado de los sistemas de medición de temperatura, muy empleado, por ejemplo, para medir o controlar la temperatura de un horno. Son económicos, son fáciles de instalar y con predicción ajustada. El funcionamiento consiste de dos hilos metálicos de diferentes materiales unidos por un extremo, el cual se conoce como junta caliente. Esto es debido a que cuando se unen dos materiales diferentes, ellos se presentan un fenómeno que con la temperatura proyectan una corriente eléctrica. Eso es el sensor del termopar. Cuando con otro extremo separado llamado junta fría, entonces son dos extremos, ¿no? La diferencia de temperatura entre ambas juntas produce diferencial de tensión o diferencial de voltaje, y esto me genera una corriente. Así funciona entonces el termopar. Dos metales unidos que al calentarse generan un voltaje eléctrico. Otro sensor de temperatura son los termistores. Destacan por su funcionamiento, son materiales semiconductores, pueden ser de germanio, generalmente son de silicio, cuya temperatura al variarse se genera una variación de su resistencia y por lo tanto se puede medir. Sus electrodos internos detectan el calor que se mide mediante impulsos eléctricos. Hay termistores tipo NTC y PTC. Los NTC son aquellos que a más temperatura disminuye la resistencia. Los PTC es al contrario, o sea, a mayor temperatura mayor será la resistencia. Por eso se llaman de termistores negativos o termistores positivos. Hay unos ejemplos de termistores y de termopares.
Entonces, al calentarse aquí el termopar, como son dos metales unidos, aquí se genera el voltaje y luego se mide de esta forma para hacer un control mediante un circuito electrónico. Igual los termistores. Los termistores al calentarse varía su resistencia y producen una variación de la corriente. El sensor de presión, como su nombre indica, tiene un detector de presión en que determina la presión real aplicada al sensor y otros componentes que convierten información en una señal de salida. Entonces, los cambios de presiones del sensor producen también un cambio de voltaje eléctrico. Esto, aquí un ejemplo de sensor de presión y el sensor de humedad. Entonces se utiliza el sensor de humedad para medir, por ejemplo, la humedad del suelo, para hacer controles electrónicos automáticos para el riego. Entonces ese sensor de humedad es un dispositivo que controla la humedad del aire o de la tierra o de la temperatura ambiente. Entonces estos sensores de humedades sirven para ello, ¿no? Por ejemplo, para hacer controles automáticos dependiendo de la humedad del aire, del suelo, del agua, etc. Los sensores de proximidad detectan un objeto sin tocarlo, por lo que no provocan abrasión ni daños en el objeto. Entonces hay una comunicación, por ejemplo, en el caso de de señales infrarrojas, porque hay detectores LED infrarrojos. Entonces sirven para detectar la presencia de un objeto sin necesidad de que haya que tocarlo físicamente, pues. El sensor de fuerza o celda de carga es un sensor que mide la fuerza al convertir la entrada de fuerza mecánica a la salida en señal eléctrica. A medida que se aplica fuerza al sensor, pues se produce la señal eléctrica. Muy conocidos y muy utilizados en las galgas. La galga es un componente que convierte la deformación en un cambio de la resistencia eléctrica. Puede ser mediante tracción, compresión, torsión, etc. Aquí están las galgas, aquí están las formas, cómo se conecta una galga para detectar precisamente cambios de presiones, de compresiones, de tracciones o torques, etc. Hay sensores capacitivos, ¿no? Detectan objetos de destino metálicos y no metálicos. Aquí están las distancias operativas en función de la característica y tamaño del objeto de destino, del tamaño del sensor y de las condiciones de instalación. Entonces se detectan porque se genera un campo electrostático capacitivo, campo electrostático. Y los inductivos pues funcionan de forma parecida, pero aquí funcionan mediante campo magnético. Entonces, al variar el campo magnético y se usa en alta frecuencia, pues también se puede producir cambios en la medición, en las corrientes eléctricas, por ejemplo. Aquí se genera el campo magnético. Este es un sensor inductivo. Hay sensores fotoeléctricos que usan una luz para detectar la presencia o ausencia de un objeto, por ejemplo. Son muy importantes y se usan también como sensores de proximidad inductivos cuando se requieren distancias largas. Aquí vamos a ver unos circuitos de control. Por ejemplo, este es un circuito de control óptico. Este es un sensor óptico.
es un fototransistor, ¿sí? Y aquí tenemos conectado el circuito. Aquí tenemos un amplificador operacional. Entonces, según el funcionamiento de este fototransistor, si hay luz o si no hay luz, pues se genera o no la corriente y se produce un voltaje a la salida. Y un circuito de control de temperatura. Aquí tenemos, por ejemplo, el termistor NTC, ¿sí? Un NTC, aquí hay un potenciómetro, aquí hay un circuito de relajación, se llama así. Aquí está la señal de entrada de AC, aquí está el filtrado, aquí está el DIAC y aquí está el TRIAC. Un circuito de control óptico, control de temperatura, porque aquí tenemos la resistencia NTC. Entonces, según la variación de la resistencia NTC, pues se produce el disparo o no del circuito de control conformado por el DIAC y el TRIAC. Un circuito de control de humedad. Aquí tenemos el sensor, también va un amplificador operacional, y si podemos detectar aquí en los LED un determinado intervalo de humedad. Bueno, gracias por su atención, gracias por compartir y no olviden suscribirse al canal.